mañana quería hablar acerca de Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y vamos a ver algunas cosas que estuvimos escuchando a lo largo de este mes que se está terminando. El primer domingo estuvimos escuchando que Jesucristo edificó su iglesia. ¿Se acuerdan cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y allí Pedro da esa gran declaración diciendo que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento de la fe. Pero luego este mismo Jesús es el que se ocupa de edificar su iglesia y hacer que la iglesia crezca en cantidad y en calidad, en comunión con Él todos los días, porque es importante que tengamos esa comunión con Él todos los días. Luego estuvimos escuchando que somos comprados por sangre, no por cualquier cosa, por la sangre santa del Hijo de Dios. Luego escuchamos que somos elegidos para ser santos, su pueblo. Santos muchas veces pensamos en alguien que nunca peca, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que santos son aquellos que han sido elegidos por Dios para ser su pueblo, y Él con su presencia a través del Espíritu Santo nos santifica, nos hace realmente dignos de Él. El domingo pasado escuchamos que somos herederos de Dios. ¿Cuántas riquezas tiene Dios? Es el dueño de toda la creación. ¿Alguna vez se pusieron a pensar que todo eso también es nuestro? Porque por el hecho de ser hermano de Jesucristo, compartimos su herencia. Tenemos el mismo Padre y tenemos la misma herencia. Por eso, mis hermanos, somos ricos, multimillonarios, por haber tenido esta fe puesta en Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Esta mañana vamos a ver quién es. Jesucristo es la cabeza, y eso es muy importante. Voy a leerles una carta que hemos recibido en estos días. Quiero que prestemos atención, porque es una carta circular, dicen algunos. Pero sea circular, sea para una iglesia determinada, es personal, para cada uno de nosotros. En la carta de que el apóstol Pablo nos envía a la iglesia en la paternal, en el capítulo 1, verso 15 en adelante, dice lo siguiente. El apóstol nos dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción, discernimiento, para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, usted y yo, quienes son o somos su rica y gloriosa herencia. ¿Qué más sigue pidiendo el apóstol? También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora, Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes o dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, y presten atención a esto, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Esta carta hemos recibido, y yo quisiera que en esta mañana veamos algunas cosas porque es tan rico que no nos da la capacidad
para poder examinar cada uno de esos matices de lo que significa ser parte del pueblo santo, la iglesia. La Biblia presenta a la iglesia cristiana como un cuerpo, y un cuerpo debe tener una cabeza, no dos o tres, de lo contrario sería un monstruo. Una cabeza. Es por eso que la Biblia señala a Jesús como cabeza de la iglesia. No dice una de las tantas, es la del artículo determinante, la cabeza de la iglesia. Ahora, un cuerpo sin cabeza está muerto. Un cuerpo que no está conectado a la cabeza, aunque la tenga, que no se la hayan cortado, también está muerto. Y un cuerpo que no obedece a la cabeza está enfermo, está paralizado, tampoco funciona. Para que un cuerpo funcione, debe estar bien unido entre sí cada una de las partes que la componen. Es decir, que la iglesia tiene que estar unida, los hermanos tienen que estar unidos unos con otros en espíritu, en amor, en conocimiento, no solamente de la palabra, sino de la palabra viviente, Jesucristo. Eso es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, para que crezcamos en el conocimiento de aquel que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Así que para que el cuerpo sea eficaz y cumplir con la tarea que se le ha asignado, debe estar unido entre sí. Es por esa razón que el Espíritu Santo debe estar al mando en la vida de cada uno de los que componemos la iglesia, ya que el Espíritu es el que nos une. La unidad de la iglesia es producto del Espíritu, no es producto humano. No es cosa nuestra, lo que nosotros tenemos que hacer es mantenerla para que no se desarme, hacer todo lo que está a nuestra parte para que la iglesia sea una unidad, un cuerpo en Cristo Jesús, siendo Él nuestra cabeza. Para que nos designemos como iglesia cristiana y poder cumplir con la razón de ser. ¿Cuál es? La de ser agentes de paz de Jesucristo en este mundo turbulento, que no encuentra el rumbo porque no está conectado con Jesucristo. Veamos algunas cosas de Jesús. Jesús es una cabeza victoriosa. ¿Qué significa que Jesús ha vencido? Si ustedes leen Apocalipsis, dice que Él ha vencido y por eso todo el mundo le adora allá en la gloria. Los ángeles, los 24 ancianos y todos los seres espirituales están allí adorándole. Durante su ministerio, Jesucristo estuvo batallando constantemente, no solamente cuando el Espíritu lo lleva al desierto luego de su bautismo y vence a Satanás, diciéndole la palabra de Dios, porque la palabra es la espada del Espíritu. Jesucristo venció las tinieblas, echando fuera demonios. Y en la Biblia encontramos cualquier cantidad de casos en los cuales Jesús, frente a la fuerza de las tinieblas, con su palabra, con su autoridad, las echa dejando libres a aquellos que estaban poseídos. ¿Se acuerdan lo que leyó Jesús en la sinagoga en Nazaret, refiriéndose a la profecía de Isaías capítulo 61? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, libertad a los oprimidos. Y eso es lo que Él hizo. Usted recorre las 4 evangelios y va a encontrar que constantemente Jesús se encuentra con personas poseídas porque el Espíritu se manifiesta donde está Jesús. Y entonces, ya sea en una sinagoga, ya sea en otro lugar, cada vez que Jesús tiene un encuentro así tan profundo con la fuerza de las tinieblas, el vencedor es nuestro Señor. Y nosotros, como parte de su iglesia, también tenemos esa misma autoridad para echar fuera a aquellos demonios que toman posesión de las personas y las oprimen. Por eso, mis hermanos, Él fue victorioso sobre la fuerza del mal. También fue victorioso sobre la enfermedad. ¿Cuántas veces sanó a los enfermos? A algunos simplemente con la mano, a otros con la voz, otros lo tocaban,
pero sea quien sea el que fuera él con fe, era sanado. Había poder de sanidad en él para que la gente pudiera ver que no era alguien más, no era un profeta, no era un hombre, era el mismo Dios, hecho hombre, habitando en medio nuestro. Otra cosa que nos llama la atención es cuántas veces sus enemigos humanos, títeres manejados por el diablo, se le presentaban a él con una sonrisa de oreja a oreja, por decirlo de alguna manera, y le hacían una pregunta tramposa. ¿Se acuerdan cuando le dice acerca de la resurrección? Señor, según la ley de Moisés, cuando un hombre está casado con una mujer y muere sin dejar hijos, el hermano del que le sigue del muerto tiene que casarse con la viuda para que el hijo que tengan lleve el nombre de aquel que murió. Y dicen, fíjense ustedes el absurdo de lo que le planteara Jesús. 7 hermanos se casaron con la misma mujer y no dejaron hijos. Demasiado, ¿no? Pero bueno, y le dicen, en la resurrección, ¿de quién será la esposa? Porque las 7 fueron sus esposos. ¿Cuál fue la respuesta divina de Jesús? Están errando porque no conocen las escrituras, porque no conocen el poder de Dios, porque allá en la gloria seremos como los ángeles, que no nos estaremos dando en casamiento. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cada vez que nosotros nos estamos dando la palabra de Dios a alguna persona, el enemigo no va a hacer frente. Pero nosotros somos más que vencedores por el medio de aquel que nos dio la victoria. Se llama Jesucristo. Venció el legalismo fariseico. ¿Se acuerdan cuando Jesús sanaba a la gente en día sábado? Y le echaban en cara por qué lo había hecho. Y Jesús les dice, mi padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. En cierta oportunidad en la sinagoga había una mujer encorvada durante 18 años. Y Jesús la llama y le dice, tocándola y dando la orden, le dice, mujer, eres libre de tu azote. ¿Cómo es eso en día sábado? Otra vez la hipocresía humana. Y Jesús les dice, no sean hipócritas. ¿Acaso ustedes cuando su burro o su oveja cae en un pozo, aunque sea día sábado, no va y lo saca? ¿No vale más una persona que un animal? Y así infinidad de veces, cada vez que Jesús se enfrenta, siempre sale victorioso. Por eso, el Apocalipsis lo encontramos como el Cristo viviente, victorioso. Y esa victoria también es nuestra, para que nosotros también proclamemos el Evangelio de Jesucristo en su nombre. Y frente a su nombre, la fuerza del enemigo retrocede. Venció el poder del pecado. Antes, cuando no teníamos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, cuando no éramos del Señor, cada vez que venía una tentación de distinta índole, no podíamos decir que no, porque era tan atractivo que nos hacía caer. Pero el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos da el poder para decir no al pecado. ¿Saben una cosa? Esto ya se lo he dicho mucho tiempo atrás, pero lo vuelvo a repetir. El diablo nos puede llevar al borde de un precipicio, como hizo con Jesús en el pináculo del templo. Pero no nos puede empujar para que nos caigamos y tentemos a Dios. Simplemente nos va a sugerir que Dios nos va a cuidar y que nosotros confiemos plenamente en Él. Mis hermanos, Jesús venció a toda esa tramoya. Y podemos decir no, así como dijo Jesús en aquella oportunidad, nosotros hoy cuando somos tentados podemos decir no, porque no quiero lastimar el corazón de aquel que me amó tanto, que fue a la muerte de cruz por mí. Entonces ya tengo ahí no solamente el poder, sino también la fuerza, y también tengo el argumento para decir por qué no, porque lo que Él me da es algo superior a lo que el diablo me está ofreciendo.
Muchas veces nos dicen cuando estamos participando en alguna fiesta mundana, ya sea por una obligación, un compromiso muy cercano, nos dicen, ¿y ustedes porque la religión se lo prohíbe? No. Simplemente porque amamos a nuestro Dios y a Él no le gusta. Y si a Él no le gusta, a mí no me va a hacer bien. Por eso, mis hermanos, Él venció el poder del pecado y nos dio a nosotros ese poder para decir no y mantenernos fieles a Él. Y Él va a hacer su parte. Pero también venció la muerte por su resurrección gloriosa. Y esto es hermoso, porque cuando Él resucita, Dios Padre está dando su sello de aprobación de que su muerte en la cruz en favor de todos nosotros ha sido aceptada. Él se ofreció en sacrificio para que nosotros pudiéramos ser santos. El justo por los injustos, escribe el apóstol Pablo, para llevarnos a Dios. Él venció por su resurrección gloriosa y durante 40 días estuvo pareciéndose a sus discípulos para que tuvieran la certeza de que era Él y no un fantasma, un espectro o ningún otro. Mostraba las señales de los clavos, que son sus medallas, que es lo que Él pagó por rescatarnos a cada uno de nosotros. Y si Él resucitó, también nosotros seremos resucitados. Jesús decía, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Pero vamos a ir más cerca todavía. Jesús y su iglesia. ¿Qué tiene que ver Jesús con su iglesia? Mucho. Porque, como dije antes, Él es el fundamento, Él la edifica, Él la cuida, Él la hace crecer, Él le provee de todo lo que necesita. Así que en Él tenemos todo, como acabamos de leer lo que nos mandó el apóstol Pablo. Tú eres el Cristo, decía Pedro en aquella oportunidad. Y Él sigue siendo el Cristo. Él es el autor y consumador de la fe, dice el escritor a los hebreos. Él es aquel que nos sustenta para que formemos la iglesia, que es el cuerpo a través del cual se manifiesta el Espíritu de Dios, utilizándonos a nosotros para gloria de Dios por medio de Jesucristo. Pero, como decíamos antes, un cuerpo para que funcione tiene que tener espíritu. Jesús poco antes de ascender a los cielos, ¿qué le dice en Hechos capítulo 1? Quédense en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Quédense, porque el que vendrá es el otro Jesús. Es un poder que Jesús está delegando al Espíritu de Dios, no a ningún otro ser humano. No hay otra cabeza visible en la iglesia. Solamente Jesucristo, que está siendo ejercido a través del Espíritu Santo. Por eso debemos estar sometidos a lo que el Espíritu de Dios nos indica cuando leemos la palabra, cuando habla a nuestro corazón, obedecerla y llevar adelante lo que Dios tiene para hacer para cada uno de nosotros. Quédense en Jerusalén, el otro Jesús viene. Y esto es importante, Jesús le decía, les conviene que yo me vaya, porque yo estando físicamente puedo estar en un solo lugar a la vez. Pero cuando venga el Espíritu mío, Él estará dentro de cada uno de ustedes, no importa en qué parte del planeta estén. Por eso, como hemos escuchado el video que nos pasó Ximena, de que de toda pueblo, lengua y nación estarán alabando al Señor, porque el Espíritu de Dios mora en cada uno de ellos. Y esa es la gran ventaja, el hecho de que el Espíritu de Dios haya venido a morar en la vida de cada uno de los que componemos su iglesia. Y la otra cosa que me llama mucho la atención y nos tiene que alentar también a nosotros en estos tiempos de pandemia. ¿Se acuerdan cuando el tiempo cuando Jesús muere y resucita? ¿A dónde encuentra a sus discípulos ese primer día de la resurrección por la noche? En el aposento alto, con las puertas y las ventanas cerradas, quizá tapiadas, quizá puesto con algún mueble ahí en la puerta para que no entre ninguno, porque tenían miedo que lo vinieran a buscar para matarlos también a ellos. Y a pesar de todo eso, Jesús se mete allí y le dice, paz a ustedes, tengan paz. ¿Por qué? Porque todo poder le ha sido dado.
Y estos hombres que estaban ahí asustados, cuando recibieron el poder del Espíritu, pocos días más tarde, los encontramos en los primeros capítulos del libro de los Hechos, que dan y dan testimonio de Jesús, y cuando las autoridades le dicen, ¿en qué autoridad, con qué nombre están haciendo ustedes esto? Y le dice, en el nombre de Jesús a quien ustedes mataron crucificando en el madero, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y nosotros somos testigos suyos de todo esto. Por el poder de ese Jesús, este hombre ha sido sanado. 5.000 personas estuvieron escuchando ese día la palabra de los apóstoles, y luego, como no pueden hacer nada, los largan. Pero al poco tiempo los apóstoles están otra vez predicando y otra vez los vuelven a poner presos. Y esta vez, ¿qué sucede? Un ángel del Señor les abre la puerta al calabozo y dice, salgan, vayan al templo, den testimonio de esto, porque la gente necesita volver al Señor. Y ellos van y predican allí, y otra vez los vuelven a tomar. Y esta vez ya no tienen otro remedio que los azotan. Pero ¿cuál fue la respuesta de estos primeros apóstoles? Se regocijaban de haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa de Cristo. Y cuando luego están reunidos en la iglesia, eso lo vemos en el capítulo 4, verso 29 al 31, que están presentando delante del Señor lo que les sucede. Le dice, Señor, concédenos el que podamos seguir anunciando tu palabra. No dice, Señor, yo me voy para casa porque la cosa está poniendo fea. Señor, ayúdanos, danos valentía para poder seguir proclamando tu palabra. Y este es el momento de la iglesia actual, que de distintas maneras podemos dar testimonio, no escondernos, sino hablar y vivir como Él quiere que hablemos y vivamos. ¿Y qué dice la Escritura? Que el lugar donde ellos estaban tembló. ¿Qué fue eso? Un segundo Pentecostés. Otra vez el Espíritu Santo llena sus vidas de poder para dar testimonio y ser testigos fieles de la gracia del Señor Jesús, que en Él hay perdón y salvación si vamos arrepentidos confesando nuestros pecados. Y Jesús y usted, y con esto termino. ¿Qué pasa entre Jesús y usted? Está cortada la comunicación, entonces usted no funciona. Está enfermo el cuerpo, tampoco funciona. ¿Cuándo está enfermo el cuerpo? Cuando no hay comunicación. Pero no solamente comunicación, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sino, Señor, mostrame qué es lo que tenés para mi vida, para qué me diste vivir, para qué me llegaste a mi corazón, para qué me perdonaste y me salvaste, me hiciste tu hijo. ¿Para qué, Señor? Para dar testimonio de esta gracia salvadora que nos transforma de pecadores perdidos en pecadores salvados y luego transformados en hijos de Dios, santificados, separados, apartados para servir a Dios de la manera que el Señor disponga. Aquellos apóstoles lo hacían como podían con los medios que tenían. Nosotros hoy tenemos estos medios tecnológicos que podemos llegar a cualquier parte del planeta. No dejemos de abrir nuestra boca. No dejemos de vivir como Él vivió. Eso es lo que hizo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 6. Si alguno dice que es de Él, debe vivir como Él vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? En obediencia a la palabra, en obediencia al Padre. Cada 2 por 3 dice, esto sucedió para que se cumplan las Escrituras. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso hoy está en la gloria, sentado a la derecha del trono del Padre, sobre toda autoridad. Él es ahora la autoridad, no una, la autoridad, sobre todo principado y poder y señorío. No solamente ahora, sino siempre. Por eso
aquel famoso himno que encontramos en Filipenses capítulo 2, ¿cómo termina? Y el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para gloria de Dios Padre. Y esa es nuestra tarea también, dar gloria a Dios con nuestra boca, con nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que decimos, en la forma como nos tratamos, cómo nos movemos, para que los demás vean que a pesar de la pandemia podemos tener paz y un cántico de alabanza a nuestro Dios, como hemos estado cantando en esta mañana. El Señor nos ayude a vivir realmente como un cuerpo que está vivo, obedeciendo a la cabeza que es Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Que seamos fieles, dignos del llamado con el cual hemos sido llamados y cumplamos nuestra tarea hasta el día que Él venga a buscarnos. Vamos a orar para que el Señor nos conceda el ser lleno de la presencia del Espíritu, para que nuestra vida sea una vida de testimonio eficaz. Oramos. Señor, gracias porque podemos hablar todavía con toda libertad acerca de lo que tú eres para nosotros y lo que tú has hecho en favor no solamente de nosotros, sino de toda la humanidad, ofreciendo a tu Hijo en sacrificio por cada uno, para que a través de su muerte y resurrección podamos tener perdón y vida eterna. Te rogamos, Señor, que nos concedas el poder hablar con valentía como pedían allá lejos y hace tiempo aquellos primeros discípulos. Nos llenes con tu presencia, nos des palabra y nos des también acción para que podamos llevar adelante esta tarea hermosa de llenar el cielo con personas que aún no son tuyas. Te rogamos, Señor, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por nuestros familiares que no son tuyos, y aún por aquellos que habiendo oído la palabra de pequeños como Marcos o como algunos de mis hijos, ahora, Señor, se han apartado. Te rogamos, Señor, que tú los traigas a la fe, como un día hiciste con nosotros, concediéndonos misericordia. Te rogamos que esa misma misericordia se extienda como un manto sobre cada uno de ellos y vean nuestros ojos volver a aquellos nuestros amados a tus pies, sirviéndote con todo su corazón. Señor, bendice tu iglesia para que no tengamos miedo, sino que levantando la cabeza y abriendo la boca con voz fuerte, digamos que en Jesucristo hay paz y perdón, si vamos a Él arrepentidos de nuestros pecados. Gracias, Señor, por escucharnos. Bendice tu iglesia alrededor de este planeta y bendice tu iglesia aquí en la Paternal. En el nombre de Jesús. Amén.